Buenos días a todos. Hoy jueves 4 de marzo. Vamos a terminar ese libro empezando por el equilibrio en la renovación. El proceso de la autorrenovación debe incluir la renovación equilibrada en las 4 dimensiones de nuestra naturaleza: la física, la espiritual, la mental y la social emocional. Aunque la renovación en cada de las dimensiones es importante, solo alcanza efectividad óptima cuando las abordamos conjuntamente, de modo sensato y equilibrado. El descuido de cualquier área afecta negativamente a la restante. He descubierto que esto es tan cierto respecto de las organizaciones como de las vidas individuales. En una organización, la dimensión física se expresa en términos económicos. La dimensión mental o psicológica tiene que ver con el reconocimiento, el desarrollo y el empleo del talento. La dimensión social emocional es la de las relaciones humanas y el modo en que se trata con la gente. Y la dimensión espiritual se refiere a la búsqueda de un sentido en el propósito o aportación en la integridad de la organización. Cuando una organización descuida una o más de esa tarea, el todo resulta negativamente afectado. Déjeme ver una cosita. Vale, ok, perfecto. Mm, La energía creadora que podría generar una enorme sinergia positiva se utiliza en cambio para luchar contra la organización y se convierte en fuerza restrictiva que obstaculizan el crecimiento y la productividad. He encontrado organizaciones cuyo único impulso es el económico, ganar dinero. Disculpen un momento, chicos, porque creo que estoy leyendo lo que hemos leído ayer. Déjenme ver un momentito. Exactamente. Sí, un momento. Vale. Ujú, ujú. No, estaba bien. Vale, perfecto. Seguimos. He encontrado organizaciones cuyo único impulso es el económico, ganar dinero. Por lo general no dan publicidad a ese propósito. A veces incluso dan publicidad a algún otro, pero en sus corazones lo único que desean es ganar dinero. En estos casos encuentro también una gran sinergia negativa en la cultura, que genera, por ejemplo, rivalidades entre los departamentos o una comunicación defensiva o autoprotectora, politiqueo o intento de lograr poder a expensas de los otros. Sin ganar dinero es imposible prosperar, pero esa no es una razón suficiente para la existencia de la organización. No podemos vivir sin respirar, pero no vivimos para respirar. En el otro extremo del espectro, he visto organizaciones que se centran casi exclusivamente en la dimensión social emocional. En cierto sentido, constituyen una especie de experimento social y su sistema de valores no incluye ningún criterio económico. No miden ni calibran su efectividad y como consecuencia pierden toda eficiencia y finalmente se vuelven inviables en el mercado. He hallado organizaciones que llegan a desarrollar 3 de las 4 dimensiones. Pueden tener buenos criterios en cuanto a servicio, economía y relaciones humanas, pero no están realmente comprometidas en identificar, desarrollar, utilizar y reconocer el talento de las personas. Y si esas fuerzas psicológicas son ignoradas, el estilo resultante será una autocracia benévola. La cultura reflejará diferentes formas de resistencia colectiva, tendencia a los enfrentamientos, excesivo cambio de personal y otros problemas culturales profundos y crónicos. La efectividad organizacional, así como también la individual, requieren el desarrollo y la renovación de las 4 dimensiones de un modo sensato y equilibrado. El descuido de cualquier dimensión origina la resistencia de un campo de fuerza negativo contrario a la efectividad y el crecimiento. Las organizaciones y los individuos que reconocen las 4 dimensiones en su enunciado de la misión crean un marco poderoso para la renovación equilibrada. Este proceso de perfeccionamiento continuo es el sello del movimiento de calidad total y la clave del poder económico del Japón. La sinergia en la renovación. La renovación equilibrada es sinérgica en grado óptimo.
Lo que uno hace para afilar la sierra en cualquier de las dimensiones tiene un efecto positivo en las otras, porque todas están altamente interrelacionadas. La salud física afecta a la salud mental. La fuerza espiritual afecta a la fuerza social emocional. Al progresar en una dimensión, acrecentamos nuestras aptitudes en las otras. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas producen una sinergia óptima entre esas dimensiones. La renovación en cualquier dimensión aumenta la capacidad para vivir por lo menos uno de los 7 hábitos. Y aunque esos hábitos sean secuenciales, la mejora en un hábito aumenta sinérgicamente la capacidad para vivir el resto. Cuanto más proactivos somos, primer hábito, más efectivamente podemos ejercer el liderazgo personal, el segundo hábito, y la administración personal, el tercer hábito en la vida. Cuanto más efectivamente administramos nuestra vida, tercer hábito, en mayor medida podemos realizar actividades renovadoras del cuadrante 2, séptimo hábito. Cuanto más procuramos primero comprender, quinto hábito, con más efectividad podemos buscar soluciones sinérgicas del tipo ganar-ganar, cuarto y sexto hábitos. Cuanto más progresamos en cualquiera de los hábitos que conducen a la independencia, hábitos primero, segundo y tercero, más efectivos seremos en las situaciones interdependientes, hábito tercero, quinto y sexto. Y la renovación, séptimo hábito, es el proceso de revivificar todos los hábitos. A renovar la dimensión física, reforzamos nuestra visión personal, primer hábito, el paradigma de la propia autoconciencia y la voluntad libre, de la proactividad, del conocimiento de que somos libres para actuar y no ser actuados, para elegir nuestra respuesta a cualquier estímulo. Este es probablemente el mayor beneficio del ejercicio físico. Cada victoria privada cotidiana efectúa un depósito en la cuenta de la seguridad intrínseca personal. A renovar nuestra dimensión espiritual, reforzamos el liderazgo personal, segundo hábito. Aumentamos nuestra capacidad para vivir sobre la base de la imaginación y la conciencia moral, y no solo de la memoria. Para comprender profundamente nuestros valores y paradigmas más íntimos, para crear dentro de nosotros un centro de principios correctos, para definir nuestra misión singular en la vida, para reformular nuestros guiones y vivir en armonía con los principios correctos y beber en las fuentes personales de la fuerza. La rica vida privada que creamos con la renovación espiritual efectúa depósito enorme en la cuenta personal de seguridad. A renovar la dimensión mental, reforzamos nuestra administración personal, el tercer hábito. Al planificar, nos obligamos a reconocer las actividades altamente potenciadoras del cuadrante 2, las metas y actividades prioritarias para optimizar el uso del tiempo y la energía y organizar y ejecutar las actividades centrándonos en esas prioridades. Al emprender un proceso de educación continua, ampliamos nuestra base de conocimientos y nuestras opciones. La seguridad económica no reside en el empleo que tenemos, reside en nuestra capacidad para producir, pensar, aprender, crear, adaptarnos. Esa es la verdadera independencia económica. No consiste en tener riqueza, sino en el poder para producirlas. Es intrínseca. La victoria privada cotidiana, un mínimo de 1 hora al día dedicada a la renovación de las dimensiones física, mental y emocional, es la clave para el desarrollo de los 7 hábitos y está totalmente en nuestro círculo de influencia. Es el objetivo temporal del cuadrante 2, necesario para integrar esos hábitos en la vida, para convertirse en una persona centrada en principio. Es también el fundamento de la victoria pública cotidiana, la fuente de seguridad intrínseca necesaria para afilar la sierra en la dimensión social emocional. Nos procura fuerza personal para centrarnos en nuestro círculo de influencia. Eh, en las situaciones interdependientes, para ver a los otros a través del paradigma de la mentalidad de la abundancia, para valorar auténticamente sus diferencias y sentirnos felices con sus éxitos. Nos proporcionan los cimientos para trabajar por una comprensión genuina y por soluciones sinérgicas del tipo ganar-ganar, para practicar los hábitos cuarto, quinto y sexto en una realidad interdependiente. La espiral ascendente.
La renovación es el principio y el proceso que nos permite ascender en una espiral de crecimiento y cambio de perfeccionamiento continuo. Para realizar un progreso significativo y sistemático a lo largo de esa espiral, tenemos que considerar otro aspecto de la renovación cuando ésta se aplica al privilegio humano específico que dirige este movimiento ascendente, nuestra conciencia moral. En palabras de Madame de Staël, la voz de la conciencia es tan delicada que resulta fácil ahogarla, pero es también tan clara que resulta imposible confundirla. La conciencia moral percibe nuestra congruencia o discrepancia con los principios correctos y nos eleva hacia ellos cuando está en buena forma. Así como la educación de los nervios y músculos es vital para el atleta y la educación de la mente es vital para el estudioso, la educación de la conciencia moral lo es para la persona verdaderamente proactiva y altamente efectiva. Pero el adiestramiento y la educación de la conciencia moral exigen una concentración aún mayor, una disciplina más equilibrada, una vista más coherentemente recta. Requiere disfrutar con regularidad de literatura inspiradora, albergar pensamientos nobles y, sobre todo, vivir en armonía con su débil voz. Así como el exceso de la comida y la falta de ejercicio pueden minar el estado de un atleta, las cosas obscenas, groseras o pornográficas pueden nutrir una oscuridad interior que embote nuestra sensibilidad superior y reemplace la conciencia natural o divina de qué es lo correcto y lo incorrecto por la conciencia moral social de me descubrirán. En palabras de Dag Hammarskjöld, no podemos jugar con nuestro animal interior sin volvernos animales, ni jugar con la falsedad sin perder el derecho a la verdad, ni jugar con la crueldad sin perder la sensibilidad del espíritu. Quien quiere conservar su jardín florido no reserva una parcela para la maleza. Cuando ya tenemos autoconciencia, debemos elegir los propósitos y principios que pondremos en práctica en la vida. De otro modo, alguna otra cosa llenará el vacío y perderemos nuestra autoconciencia para ser como animales rastreros, cuya finalidad primordial es la supervivencia y la reproducción. Las personas que viven en ese nivel no están viviendo, están siendo vividas, están reaccionando, no toman conciencia de los dones singulares que dormitan sin desarrollarse en su interior. Y para desarrollarlos no hay atajos. Rige la ley de la cosecha. Siempre recogemos lo que sembramos, ni más ni menos. La ley de la justicia es inmutable y cuanto más coherentes seamos con los principios correctos, mejor será nuestro juicio sobre cómo funciona el mundo y más precisos nuestros paradigmas, nuestros mapas del territorio. Creo que al crecer y desarrollarnos a lo largo de esa espiral ascendente, debemos mostrar diligencia en el proceso de la renovación, educando y obedeciendo a nuestra conciencia moral. Una conciencia moral cada vez más educada nos impulsará en la senda de la libertad, la seguridad, la sabiduría y el poder personales. Para moverse a lo largo de la espiral ascendente es necesario aprender, comprometerse y actuar en planos cada vez más altos. Nos engañamos al pensar que uno solo de esos factores es suficiente. Para no dejar de progresar, debemos aprender, comprometernos y actuar. Aprender, comprometernos y actuar. Y aprender, comprometernos y de nuevo actuar. Sugerencia práctica de ese sexto hábito. Primero, haga una lista de las actividades que lo ayudarían a mantenerse en buen estado físico, adecuadas a su estilo de vida y con la que usted disfrutaría después de las horas de trabajo. Segundo, elija una de esas actividades e inclúyala como meta en su área de rol personal para la próxima semana. Al final de la semana, evalúe su rendimiento. En el caso de lo que no haya alcanzado esa meta, fue porque la subordinó a un valor auténticamente superior o no logró usted actuar con integridad respecto de sus valores. Tercero, haga una lista análoga de actividades renovadoras de las dimensiones espiritual y mental. En el área social emocional, enumere relaciones que le gustaría mejorar o circunstancias específicas en las que la victoria pública le procuraría una mayor efectividad. Elija un ítem de cada área para planteárselo como meta de la semana. Llévelo a cabo y evalúe. Cuarto, comprométase
Comprométase a poner por escrito actividades específicas para afilar la sierra en las 4 dimensiones todas las semanas, a realizarla y a evaluar su rendimiento y los resultados. Otra vez de adentro hacia afuera. El Señor obra de adentro hacia afuera. El mundo obra de afuera hacia adentro. El mundo quiere sacar a la gente de los suburbios. Cristo saca los suburbios del interior de la gente. Y después, esta sale por sí misma de los suburbios. El mundo quiere moldear a los hombres cambiando su ambiente. Cristo cambia a los hombres que después cambian su ambiente. El mundo quiere conformar la conducta humana, pero Cristo puede cambiar la naturaleza humana. Ezra Taft Benson. Me gustaría narrar una anécdota personal que a mi juicio contiene la esencia de este libro. Confío en que el lector entrará en contacto con los principios subyacentes del relato. Hace algunos años me tomé mi año sabático en la universidad en la que enseñaba para poder escribir, y con toda la familia me fui a vivir a Laie, en la costa norte de Oahu, Hawái. Poco después de instalarnos, desarrollamos una vida de rutina y trabajo no solo muy productiva, sino también extremadamente agradable. Después de correr por la playa por la mañana temprano, enviábamos a 2 de nuestros hijos a la escuela descalzos y en shorts. Yo me iba a un edificio próximo a las cañaverales. Allí tenía una oficina para escribir. Todo era muy silencioso, hermoso, sereno, sin llamadas telefónicas, reuniones ni compromisos apremiantes. Junto al edificio de mi oficina había una universidad, y un día, mientras yo recorría al azar las pilas de libros de la biblioteca de esa universidad, tropecé con un volumen que atrajo mi atención. Al abrirlo, mis ojos cayeron sobre un párrafo que influyó poderosamente en el resto de mi vida. Leí ese párrafo una y otra vez. Básicamente contenía la idea simple de que existe una brecha o un espacio entre el estímulo y la respuesta, y de que en el empleo de ese espacio está la clave de nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Es muy difícil describir el efecto que esa idea tuvo sobre mi espíritu. Aunque yo me había nutrido con la filosofía de la propia determinación, el modo en que la idea estaba formulada, una brecha entre el estímulo y la respuesta, me golpeó con una fuerza casi increíble. Fue como verla por vez primera, como una revolución interior, una idea cuyo tiempo ha llegado. Reflexioné sobre ella una y otra vez y empezó a ejercer un efecto poderoso sobre mi paradigma de vida. Fue como si me hubiera convertido en observador de mi propia participación. Comencé a tomar posición en esa brecha y a mirar desde afuera los estímulos. Disfrutaba con la sensación interior de ser libre para elegir mi respuesta, incluso para convertirme en el estímulo, o por lo menos para influir en él, aunque fuera para darle la vuelta. Poco tiempo después, y en parte como consecuencia de esa idea revolucionaria, Sandra y yo empezamos a practicar la comunicación profunda. Yo la pasaba a buscar un poco antes del mediodía en una motocicleta Honda 90 de color rojo, y nos llevábamos con nosotros a nuestros 2 hijos pequeños, uno entre Sandra y yo y el otro sobre mi rodilla izquierda, mientras recorríamos los cañaverales cercanos a mi oficina. Lo hacíamos lentamente durante más o menos una hora que dedicamos a hablar. Los niños iban mirando hacia adelante al camino y no hacían ruido. Raras veces veíamos otro vehículo, y la moto era tan silenciosa que nos oíamos sin esfuerzo. Por lo general terminábamos en una playa aislada donde aparcábamos la Honda y caminábamos unos 200 metros hasta un lugar solitario en donde tomábamos un almuerzo campestre. La playa de arena y un río de agua dulce que corría por la isla absorbían totalmente la atención de los niños, de modo que Sandra y yo podíamos seguir hablando sin interrupciones. Tal vez no se necesite demasiada imaginación para darse cuenta del nivel de comprensión y confianza que pudimos alcanzar pasando 2 horas al día, todos los días durante un año, en una situación de comunicación profunda. Al principio del año hablamos sobre temas interesantes de todo tipo: personas, acontecimientos, ideas, los chicos, lo que yo escribía, nuestra familia, planes futuros, etc. Pero poco a poco nuestra comunicación fue profundizándose y empezamos a conversar cada vez más sobre nuestro mundo interno, sobre nuestra educación, nuestros guiones, nuestros sentimientos y sobre las dudas acerca de nosotros mismos.
Mientras estábamos profundamente sumergidos en esas comunicaciones, también las observábamos y nos observábamos a nosotros mismos en ella. Empezamos a usar ese espacio entre el estímulo y la respuesta de modos nuevos e interesantes que nos llevaban a pensar sobre cómo estábamos programados y sobre el modo en que esos programas daban forma a nuestra visión del mundo. Iniciamos una aventura de exploración de nuestros mundos interiores y descubrimos que era algo más estimulante, fascinante, absorbente, inexcusable y que estaba más lleno de descubrimiento y comprensiones que ninguna otra cosa que hubiéramos conocido en el mundo exterior. Pero no todo era luz y dulzura. Ocasionalmente tocábamos algún nervio en carne viva y teníamos algunas experiencias dolorosas, embarazosas, autorreveladoras, experiencias que a cada uno lo volvían extremadamente abierto y vulnerable al otro. Y sin embargo, descubrimos que durante años habíamos querido entrar en esas zonas. Al penetrar en las cuestiones más profundas y sensibles y emerger de ellas, de algún modo nos sentíamos curados. Desde el principio nos brindamos recíprocamente tanto apoyo y ayuda, tanto aliento y empatía, que nutrimos y facilitamos esos descubrimientos interiores. Gradualmente desplegamos dos reglas generales tácitas. La primera era no sondear. En cuanto llegábamos a las capas internas de vulnerabilidad, no hacíamos preguntas, nos limitábamos a la empatía. El sondeo resultaba sencillamente demasiado agresivo, también demasiado controlador y demasiado lógico. Estábamos recorriendo un territorio nuevo y difícil, atemorizador e inseguro, y ello despertaba miedos y dudas. Queríamos ir cada vez más lejos, pero aprendimos a respetar la necesidad de permitir que el otro se abriera según las pautas de su propio ritmo. La segunda regla general era que cuando experimentábamos demasiado dolor, simplemente interrumpíamos la conversación de ese día. Al siguiente, la retomábamos en el punto en que la que habíamos dejado o aguardábamos hasta que aquel de nosotros que había hablado se sintiera dispuesto a continuar. Reteníamos los hilos sueltos con el propósito de abordarlo más adelante. Contábamos con el tiempo y el ambiente que conducían a ellos, y nos entusiasmaba observar nuestro compromiso y madurar en nuestro matrimonio. Simplemente sabíamos que tarde o temprano cogeríamos esos hilos sueltos y de algún modo acabaríamos de tejer la trama. La parte más difícil, finalmente más fructífera, la más fructífera de ese tipo de comunicación, surgía cuando tocábamos mi vulnerabilidad y la vulnerabilidad de Sandra. Entonces, por el hecho de sentirnos tan implicados subjetivamente, encontrábamos que el espacio entre el estímulo y la respuesta había desaparecido. Emergían algunos sentimientos negativos, pero nuestro deseo profundo y nuestro acuerdo implícito era prepararnos para retomar la cuestión donde la habíamos dejado y atravesar esos sentimientos hasta superarlos. Uno de esos momentos difíciles tuvo que ver con una tendencia básica de mi personalidad. Mi padre era un individuo muy reservado, muy controlado y cuidadoso. Mi madre era y es muy pública, muy abierta, muy espontánea. Encuentro en mí las dos tendencias y cuando me siento inseguro, tiendo a volverme reservado como mi padre. Vivo dentro de mí y lo observo todo poniéndome a salvo. Sandra se parece más a mi madre. Es sociable, auténtica y espontánea. A lo largo de los años hemos pasado por muchas experiencias en las que a mi juicio su apertura era exagerada y a ella le parecía que mi represión era perjudicial desde el punto de vista social y para mí como individuo, porque me hacía insensible a los sentimientos de los otros. Todo eso y mucho más emergían durante aquellas profundas reuniones. Aprendí a valorar la comprensión y la sabiduría de Sandra y el modo en que me ayudaba a ser más abierto, comunicativo, sensible y sociable. Otro de esos momentos difíciles tuvo que ver con lo que yo percibía como una fijación neurótica de Sandra que me fastidió durante años. Sandra parecía estar obsesionada con los electrodomésticos Frigidaire, lo que a mí me resultaba absolutamente incomprensible. Ni siquiera quería pensar en otra marca. Incluso en el inicio de nuestro matrimonio, con un presupuesto muy ajustado, ella insistía en ir en coche a la gran ciudad, que estaba a 80 kilómetros, para comprar esos utensilios, que en aquel entonces no se conseguían en nuestra pequeña ciudad universitaria. Esto me molestaba considerablemente,
Por fortuna, la situación aparecía solo cuando teníamos que hacer esas compras, pero cuando surgía, hacía sonar la alarma. Yo me sentía mal y recurría a mi conducta reservada, disfuncional. Supongo que pensaba que el único modo que tenía de afrontar la cuestión consistía en no afrontarla en absoluto. En otras palabras, sentía que perdía el control y decías cosas que no debía decir. A veces cometía un desliz y expresaba algo negativo. Después tenía que retroceder y disculparme. Lo que más me fastidiaba no era que le gustara la marca Frigidaire, sino que insistiera en manifestaciones que yo consideraba totalmente ilógicas e insostenibles para defender Frigidaire sin ninguna base. Si ella hubiera aceptado que su reacción era irracional y puramente emocional, creo que yo habría podido controlar la situación, pero el hecho de que pretendiera justificarla me molestaba tanto que ni podíamos hablar sobre el tema. El año sabático empezó en septiembre y en diciembre ya nos comunicábamos con profundidad. Yo sabía que se acercaba el momento de hablar sobre la obsesión Frigidaire. El momento no llegó hasta comienzos de la primavera, pero nuestra comunicación anterior nos había preparado para él. Las reglas generales ya estaban profundamente establecidas. No sondear e interrumpir el intercambio si se volvía demasiado doloroso para una parte o para ambas. Nunca olvidaré el día en el que hablamos abiertamente sobre el tema. Esta vez terminamos en la playa. Seguimos recorriendo los cañaverales, tal vez porque no queríamos mirarnos a los ojos. Había mucha historia psicológica y muchos sentimientos negativos asociados con el tema, al cual había estado durante demasiado tiempo. Nunca había sido tan crítico como para amenazar la relación, pero cuando uno trata de cultivar una unión hermosa, todo lo que pueda romperla es importante. Sandra y yo nos quedamos sorprendidos por lo que aprendimos en la interacción. Fue verdaderamente sinérgica. Era como si ella, casi por primera vez, comprendiera la razón de su denominada obsesión. Empezó a hablar sobre su padre, acerca de cómo él había trabajado durante años como profesor de historia en una escuela media y debido al que el dinero no les alcanzaba, entró en el negocio de los electrodomésticos. Durante una recesión económica había experimentado serias dificultades y lo que le salvó fue el hecho de que Frigidaire siguiera vendiéndole con financiación. Sandra tenía con su padre una relación profunda y afectuosa. Al final de sus agotadores días, el padre volvía al hogar y se tendía en el sofá. Sandra le masajeaba los pies y cantaba para él. Eran momentos hermosos que disfrutaban juntos casi todos los días y lo hicieron durante años. Él también hablaba y elaboraba sus preocupaciones comerciales y comentaba con Sandra su profunda gratitud por la financiación que le otorgaba Frigidaire para que él pudiera superar aquellos tiempos difíciles. Esa comunicación entre padre e hija se había producido de modo espontáneo en los momentos oportunos, cuando tiene lugar el tipo más poderoso de programación. En esos momentos de relax, la guardia está baja y en la mente subconsciente queda sembrado profundamente todo tipo de imágenes y pensamientos. Tal vez Sandra lo olvidó todo acerca de esto hasta encontrar la seguridad de ese año de comunicación entre nosotros, cuando el recuerdo surgió también de modo natural y espontáneo. Ella logró una enorme comprensión de sí misma y de las raíces emocionales de sus sentimientos sobre Frigidaire. También yo gané en comprensión y pasé a un nuevo nivel de respeto. Llegué a comprender que Sandra no estaba hablando de electrodoméstico, hablaba de su padre y de lealtad, sobre todo la lealtad a las necesidades de él. Recuerdo que aquel día los acabamos llorando, no tanto como consecuencia de haber comprendido, sino por nuestro sentimiento acrecentado de respeto recíproco, por la mayor conciencia de que el terreno interior de otra persona es sin duda alguna sagrado y no debe pisotearse o tratarse con ligereza. De esos meses obtuvimos muchos frutos. Nuestra comunicación se volvió tan intensa que casi podíamos transmitirnos instantáneamente nuestros pensamientos. Cuando dejamos Hawái, resolvimos continuar con esa práctica. Durante los muchos años transcurridos desde entonces, hemos seguido recurriendo regularmente a nuestra moto Honda o al coche en los días de mal tiempo, solo para tener la oportunidad de hablar. Nos parece que la clave para no dejar de amar
consiste en hablar, en particular sobre los sentimientos. Tratamos de comunicarnos varias veces al día, incluso cuando yo estoy de viaje. Es como tomar contacto con la base del hogar para recibir toda la felicidad, la seguridad y los valores que representa. Thomas Wolfe se equivocó. Se puede volver al hogar si nuestro hogar es una relación cultivada, apreciada, un precioso compañerismo. Se refiere al título de la obra de Wolfe, You Can't Go Home Again, ya no podrán volver a casa. La vida intergeneracional. Disculpen. Al descubrir Sandra y yo en el curso de aquel año maravilloso la capacidad para utilizar con sabiduría la brecha entre el estímulo y la respuesta para aplicar los 4 dones singulares de la naturaleza humana, obtuvimos un poder que fluye de adentro hacia afuera. Hemos probado un enfoque de afuera hacia adentro. Nos amábamos y intentamos elaborar nuestra diferencia mediante el control de nuestras actitudes y conductas, poniendo en práctica técnicas útiles de interacción humana. Pero los parches y la aspirina duraban poco. Mientras no trabajamos y nos comunicábamos en el nivel de nuestros paradigmas esenciales, subsistieron los problemas crónicos subyacentes. Cuando empezamos a trabajar de adentro hacia afuera, pudimos construir una relación de confianza y apertura para resolver las diferencias disfuncionales de un modo profundo y duradero que hubiera sido imposible alcanzar mediante el enfoque opuesto. A reprogramarnos, revisar nuestros guiones y administrar nuestras vidas, reservando tiempo para la importante actividad del cuadrante 2 de comunicarnos en profundidad, habíamos nutrido las raíces y como resultado obtuvimos el delicioso fruto de una rica relación ganar-ganar, una profunda comprensión recíproca y una maravillosa sinergia. Y hubo también otros frutos. Pudimos ver un nivel mucho más profundo que, así como nuestras vidas se habían visto afectadas poderosamente por nuestro Padre, la vida de nuestros hijos se estaban viendo influida y conformadas por nosotros, a menudo de un modo que ni siquiera empezábamos a comprender. Al comprender el poder que teníamos de reformular los guiones de nuestras vidas, experimentamos un deseo renovado de hacer todo lo posible para asegurarnos de lo que transmitíamos a las generaciones futuras con los preceptos y el ejemplo se basara en principios correctos. En este libro hemos prestado particular atención a los guiones que hemos recibido y queremos cambiar proactivamente. Pero al examinar nuestros guiones con cuidado, muchos empezamos a descubrir algunos hermosos y positivos que nos han sido transmitidos y que nosotros ciegamente damos por sentado. Una autoconciencia real nos ayuda a apreciar esos guiones y a quienes nos han precedido y educado en una vida basada en principios, reflejando para nosotros no solo lo que somos, sino también aquello en lo que podemos convertirnos. En una familia intergeneracional fuerte hay un poder trascendente. Una familia efectivamente interdependiente de hijos, padres, abuelos, tías, tíos y primos puede representar una fuerza poderosa para ayudar a las personas a saber quién son, de dónde vienen y qué representan. Para los niños es magnífico poder identificar con la tribu, sentir que muchas personas los conocen y se preocupan por ellos, aunque esas personas vivan en distintos puntos del país. Y ello puede representar un beneficio enorme mientras se construye la familia. Si uno de sus hijos tiene dificultades y no se relaciona realmente con usted en un momento determinado de su vida, tal vez pueda relacionarse con su hermano o hermana de usted, convertidos en padre o madre sustitutos, mentores o héroes por un cierto periodo de tiempo. Los abuelos que demuestran un gran interés por sus nietos se cuentan entre las personas más preciosas de la tierra. Pueden ser un maravilloso espejo social positivo. Mi madre es así. Incluso ahora, cerca de los 90 años, siente un profundo interés personal por cada uno de sus descendientes. Nos escribe cartas afectuosas. Hace días yo leía una de ellas volando en avión mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Podría llamarle esta noche y sé lo que me diría. Stephen, quiero que sepa lo mucho que te quiero y lo maravilloso que eres. Ella recurre constantemente a la reafirmación.
Una familia intergeneracional fuerte es potencialmente el conjunto de relaciones interdependientes más fructífero, gratificador y satisfactorios. Muchas personas sienten la importancia de esas relaciones. Piénsese en cómo nos fascinó Raíces hace algunos años. Todos tenemos raíces y capacidad para rastrearla, para identificar a nuestros antepasados. La motivación más alta y poderosa para hacerlo no es solo por nosotros mismos, sino por nuestra posteridad, la posteridad de toda la humanidad. Y como alguien lo ha dicho, solo hay dos legados duraderos que podemos dejar a nuestros hijos. Una son las raíces, el otro alas. Convirtiéndose en una persona de transición. Entre otras cosas, creo que darle alas a nuestros hijos y a otros significa concederles la libertad de elevarse por encima de los guiones negativos recibidos. Creo que significa convertirse en lo que mi amigo y asociado, el doctor Terry Warner, denomina una persona de transición. En lugar de transferir esos guiones a la próxima generación, podemos cambiarlos y podemos hacerlo de un modo tal que en el proceso se construyan relaciones. Si sus padres lo maltrataron cuando niño, eso no significa que usted tenga que maltratar a sus propios hijos. Muchas pruebas indican que tenderá a aplicar ese guión, pero como usted es proactivo, puede reformularlo, puede optar por no maltratar a sus hijos y además por afirmarlos, por programarlos de modo positivo. Podemos incorporar este hecho en nuestro enunciado de la misión personal y grabarlo en nuestras mentes y corazones. Podemos visualizarlo viviendo en armonía con ese enunciado de la misión en la victoria privada cotidiana. Se pueden dar pasos para amar y perdonar a los padres y, si todavía viven, establecer con ellos una relación positiva tratando de comprender. Cualquier tendencia que en su familia se haya transmitido de generación en generación puede detenerse en usted. Usted es una persona de transición, un vínculo entre el pasado y el futuro, y su propio cambio puede afectar a muchas vidas más adelante. Una poderosa persona de transición del siglo XX, Anwar el-Sadat, nos ha dejado como parte de su legado una profunda comprensión de la naturaleza del cambio. Sadat se encontró entre un pasado que había creado un alto muro de sospechas, miedo, odio e incomprensiones, separando a árabes e israelíes, en un futuro en el que parecían inevitables los conflictos y el aislamiento. Los esfuerzos tendentes a negociar habían encontrado objeciones en todos los niveles, desde el de las formalidades y los puntos de procedimiento, hasta un insignificante coma o punto y aparte en el borrador de los acuerdos propuestos. Mientras que otro intentaba resolver la tensa situación arrancando las hojas, Sadat se basó en su anterior experiencia de concentración en una celda aislada y se aplicó a trabajar sobre las raíces. Al hacerlo, cambió el curso de la historia para millones de personas. Dice en su autobiografía: fue entonces cuando me concentré, casi inconscientemente, en la fuerza interior que había desarrollado en la celda 54 de la prisión central del Cairo. Una fuerza, llámasele talento o capacidad para el cambio. Encontré que afrontaba una situación altamente compleja y no podía esperar cambiarla hasta que me hubiera armado de la necesaria capacidad psicológica e intelectual. Mi contemplación de la vida y la naturaleza humana en ese lugar de encierro me había enseñado que quien no puede cambiar la trama misma de sus pensamientos nunca podrá cambiar la realidad y por lo tanto no hará ningún progreso. El cambio real procede de adentro hacia afuera. No se consigue cortando las hojas de las actitudes y la conducta con las técnicas rápidas de la ética de la personalidad. Se logra actuando sobre las raíces. La trama de nuestros pensamientos, los paradigmas fundamentales y esenciales que definen nuestro carácter y crean las lentes a través de las cuales vemos el mundo. En palabras de Amiel: la verdad moral puede concebirse intelectualmente. Uno puede experimentar sentimientos respecto de ella, puede querer vivirla, pero incluso aunque la hayamos penetrado y poseído de todos esos modos, esa verdad moral puede seguir escapándosenos. A mayor profundidad que la conciencia está nuestro ser en sí, nuestra verdadera sustancia, nuestra naturaleza.
Solo las verdades que han entrado en esa última región, que se han convertido en nosotros mismos, se vuelven tan espontáneas e involuntarias como voluntarias, tan inconscientes como conscientes, y son realmente nuestra vida, es decir, algo más que una propiedad. Mientras podamos distinguir cualquier espacio entre la verdad y nosotros mismos, estaremos fuera de ella. El pensamiento, el sentimiento, el deseo o la conciencia de la vida no son del todo vida. De modo que la meta de la vida es convertirse en divino. Solo entonces puede decirse que la verdad es nuestra, más allá de toda posibilidad de pérdida. Ya no está fuera de nosotros, ni en cierto sentido dentro de nosotros, sino que nosotros somos ella y ella es nosotros. El logro de la unidad con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos y compañeros de trabajo, es el fruto superior y más delicioso de los 7 hábitos. La mayoría de nosotros hemos probado ese fruto de la verdadera unidad de vez en cuando en el pasado, como también hemos degustado el fruto amargo y desolado de la desunión, y sabemos lo preciosa y frágil que es la unidad. Es obvio que construir un carácter de integridad total y vivir una vida de amor y servicio que cree tal unidad no es algo fácil, no es un arreglo rápido, pero es posible. Comienza con el deseo de centrar nuestra vida en principio correcto, de romper con los paradigmas creados por otro centro y irrumpir en la zona cómoda de los hábitos inconvenientes. A veces cometemos errores y nos sentimos torpes, pero si empezamos con la victoria privada cotidiana y trabajamos de adentro hacia afuera, los resultados aparecerán con total seguridad. Cuando plantamos la semilla, la nutrimos con paciencia y arrancamos las malezas nocivas, empezamos a sentir la alegría del crecimiento real y finalmente degustamos los frutos incomparablemente deliciosos de una vida congruente y efectiva. Una vez más, citaré a Emerson. Lo que hacemos persistentemente se vuelve más fácil. No es que la naturaleza de la tarea cambie, sino que aumenta nuestra capacidad para realizarla. Al centrar nuestra vida en principios correctos y crear un objetivo equilibrado entre el hacer y el aumentar nuestra capacidad para hacer, adquirimos el poder de crear vidas efectivas, útiles y pacíficas para nosotros y nuestra posteridad. Una nota personal. Al concluir este libro, me gustaría compartir mi propia convicción personal acerca de lo que yo creo que es la fuente de los principios correctos. Creo que los principios correctos son leyes naturales y que el Creador, Dios, es su fuente, su encarnación perfecta y su total expresión. Creo que en la medida en que las personas vivan siguiendo su conciencia moral educada, crecerán para realizar sus naturalezas. En la medida en que no lo hagan, no se le verán por encima del plano animal. Creo que hay partes de la naturaleza humana que no pueden alcanzarse con la legislación o la educación. Para abordarlas se necesita el poder del Señor. Creo que como seres humanos no podemos perfeccionarnos. En la medida en que seamos coherentes con los principios correctos, dentro de nuestra naturaleza se desencadenarán dones divinos que nos perfeccionarán. En palabras de Teilhard de Chardin, no somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual, somos seres espirituales que tienen una experiencia humana. Personalmente estoy en lucha con muchas de las flaquezas que he señalado en este libro, pero la lucha vale la pena y en ella me realizo. Da sentido a mi vida y me capacita para amar, servir y tratar de ser felices a los otros. Una vez más, Eliot expresa bellamente mi propio descubrimiento y mi propia convicción. No debemos dejar de explorar. Y al final de nuestras exploraciones llegaremos al lugar del que partimos y lo conoceremos por vez primera. Pues hemos terminado con la lectura, chicos. Hemos terminado esta lectura increíble. Hay unas láminas que habrá que imprimir para seguir el trabajo, para seguir la práctica. Así que yo dejo de compartir, dejo la grabación para compartir con ustedes.